10 historias de jóvenes en AA, segunda parte. Y recuerda también que puedes suscribirte a tu canal de literatura AA y activar la campanita de las notificaciones. Jaime ingresó en AA a los 24 años. Aparentemente era solo un joven salvaje que bebía mucho. El mayor problema que tuve al llegar a AA fue el comprender que las dificultades no eran una parte natural de mi personalidad. Hasta donde puedo recordar, parece ser que siempre tuve dificultades con los policías, mis padres, las autoridades escolares, los jefes y otras personas con las que trataba. Puesto que procedía de una familia alcohólica, estaba acostumbrado al caos en el hogar. Parecía estar destinado a crearme mis propios problemas en todas partes. A los 13 años de edad me enviaron a vivir con un tío en Veracruz. Debido a las fricciones constantes entre mi padrastro y yo, y porque viviendo con mi tío, tuve una ocasión de beber por mi primera vez. Mi tío estaba rodeado de alcohol toda su vida. Creía que, si a una edad muy temprana uno se da cuenta de su capacidad para beber y aprende lo que hace el alcohol, no tendrá ya problemas con la bebida. Por lo tanto, tenía libertad para beber en la casa todo lo que quisiera. Me gustó beber desde el principio y no parecía tener problemas con el alcohol en aquella época, pero seguí creándome dificultades. Los jóvenes con los que me juntaba eran del mismo tipo. Los arrestos se hicieron cada vez más numerosos y los delitos cada vez más graves. Me había convertido en un bebedor que tomaba mucho y con frecuencia, y el alcohol desempeñaba cada vez un papel más importante en mi vida. No obstante, me metía en problemas borracho o sobrio, de modo que no me parecía que el alcohol tuviera muy malos defectos. Había llegado a ser uno de esos tipos que se la saben, esto de todas, y pensaba que siempre sería fácil conseguir dinero. A los 21 años inició una borrachera en Jalapa, Veracruz, de la que no podía salir. Si existe un momento cuando uno cruza una línea divisoria entre el bebedor normal y el alcohólico, estoy convencido de que fue entonces cuando la crucé. Estuve borracho día tras día, durante varios meses. Parecía que no podía iniciar nada que no fuera otra serie de borracheras. Tuve mis primeras amnesias alcohólicas y las acepté con facilidad, diciéndome que era una parte normal de las borracheras. Asimismo, experimentaba periodos en los que el alcohol parecía no emborracharme en absoluto. No estaba en esos momentos sobrio ni borracho, sino como flotando entre ambos estados. Finalmente, dejé de beber cuando se me terminó el dinero y tuve que dormir unas cuantas noches en la calle en pleno mes de enero. A partir de entonces, todo lo que hacía giraba en torno a la bebida. Una vez que comenzaba a beber, perdía todo control. Para entonces había roto ya los lazos con todos. Al abandonar Jalapa, me alisté en el ejército. Me enviaron a la costa. Después de probar un poco la vida nocturna de los puertos, sentí que todo iba a ser allí más divertido, agradable y hermoso. Todo iba bien. No obstante, como todos los alcohólicos, había llevado mi problema conmigo. Al cabo de unas cuantas semanas comencé a estar borracho las 24 horas del día. Con frecuencia me volvía violento y la policía me detenía constantemente. Al principio parecía recibir un tratamiento especial. Sin embargo, a medida que me fui convirtiendo en un delincuente reincidente, abandonaron el guante blanco y comenzaron a darme duro antes de soltarme. En cada ocasión tomaba la decisión de que esto no volvería a ocurrir, que la siguiente vez dejaría de beber antes de estar tan borracho. En el ejército no había podido descubrir cuál era mi problema y mi comandante me dio toda clase de oportunidades para que me corrigiera. Quería ayudarme, pero no podía ser sincero conmigo mismo y mucho menos con él. La actitud tolerante del ejército desapareció cuando golpeé a un sargento y quise pelear con un capitán mientras estaba borracho. Todavía no comprendía que mi problema era el alcohol, eso yo pensaba. Actúo en esa forma porque es así como soy esto para todos los demás. Y era aparentemente un salvaje que bebía mucho, pero que nunca parecía estar borracho. Cuando no bebía me sentía extremadamente inquieto y nervioso y comencé a tartamudear con frecuencia. Con unos cuantos tragos esas dificultades desaparecían, pero ni siquiera establecía conscientemente la relación entre beber y calmarme los nervios. Me limitaba a buscar la bebida, esto como si se tratara de un reflejo. Puesto que cada vez necesitaba más dinero, había comenzado a vender en el mercado negro todo lo que me caía en las manos, y eso me mantuvo constantemente con el temor de que me arrestaran. Finalmente me metí en tantas dificultades que tuvieron que enviarme de regreso. En Veracruz mi vida comenzó a degradarse con rapidez. Ya para entonces sabía que la bebida era mi problema, pero no sabía qué podía hacer para resolverlo.
Estuve viviendo en todos los refugios para necesitados de la ciudad. Descendí hasta lo más bajo. Una y otra vez intentaba comenzar una nueva vida, pero siempre, al cabo de 2 o 3 días, llegaba a convencerme de que en un par de cervezas no me harían daño, y las 2 cervezas se transformaban siempre en una borrachera. Oí hablar de AA por primera vez cuando me sometieron a juicio por entrar en un domicilio por equivocación. En esa época, AA me parecía bueno, pero no fui capaz de relacionarlo conmigo. Finalmente, en el centro del Ejército de Salvación del barrio, oí a un orador que me llegó. Había estado en la misma miseria que yo y había logrado salir de ella. Esa noche tomé la decisión de asistir a AA. Comencé a acudir a las juntas todas las noches, aunque estaba en desacuerdo con casi todas las partes del programa. No me agradaban los 12 pasos y tenía miedo de preocuparme por los otros miembros. No podía ser sincero sin mostrarme hostil y arrogante. Creía ser de una raza distinta de los demás. Pensaba permanecer sobrio, pero seguía siendo el mismo en todos los demás asuntos de mi vida. Y aunque acepté el hecho de que el alcoholismo es una enfermedad, no me consideraba como una persona moralmente mala. A pesar de mi hostilidad y mis intentos para destrozar, el programa y los otros miembros siguieron aceptándome. Durante los 6 primeros meses no hice nada correcto, con excepción de lo más importante de todo: no tomé un trago. Finalmente, eso me permitió comenzar a cambiar. Descubrí que AA hacía sugerencias que podía seguir, en lugar de tener reglas que nunca pude aceptar. AA penetró a través de las murallas que mantuve en torno mío durante toda mi vida. Y ahí descubrí que cada brecha en los muros me daba fuerzas, en lugar de debilitarme. Esto como yo había temido. Han pasado varios años y sigo esforzándome en romper las barreras, aunque me queda mucho por hacer. Es un consuelo saber que estoy progresando. Siguiente historia. Josefina ingresó en AA a los 20 años de edad. Creí que me estaba volviendo loca. Una vez en la escuela secundaria bebí vino y una cerveza a los 13 años. Desde luego, eso es algo que se encuentra muy lejos del alcoholismo. Me gradué de secundaria cuando era relativamente joven y con honores. Me casé a los 17 años, pensando asistir a la universidad mientras mi marido, que era marinero, estuviera navegando. 8 meses después mi matrimonio se había acabado. Veo esa época de mi vida como un periodo de gran confusión, con pensamientos encontrados, una gran desesperación y el comienzo de mi alcoholismo. Por primera vez me emborraché y me sentí como si tuviera 3 metros de altura, liberada de todos los temores y las tensiones, como si hubiera encontrado el secreto para tener éxito en la vida. Odiaba el olor y el sabor del alcohol, pero qué maravillosos efectos tenía. Bebía tan frecuentemente como podía, tratando siempre de emborracharme, y llegar a aquel estado maravilloso de liberación y felicidad. Si deseaba causarle a alguien una impresión o si la cantidad de bebida que tenía no era suficiente para obtener el efecto deseado, no bebía en absoluto. El beber me produjo varias crudas y pérdidas de la memoria que atribuía a mi depresión y mis desórdenes emocionales. Algunas veces tenía temblores incontrolables. Supuse que era algún mal cardíaco, a la tierna edad de 18 años. Al darme cuenta de que me estaba degradando, saliéndome de los principios morales y gastando en diversiones el dinero que hubiera debido dedicar a otras cosas, traté de ocultar mis temores bebiendo todavía más. Había echado por la borda mi trabajo, y mi madre, a 3000 kilómetros de distancia, quien me enviaba cartas amenazadoras para que volviera a casa. Así pues, volví a casa, y por insistencia de mi madre, busqué ayuda psiquiátrica. Naturalmente nunca le dije al doctor que bebía, porque estaba convencida de que todos mis problemas eran una consecuencia directa del divorcio de mis padres. Solamente le hablé de mis años preescolares. Resentida por lo que consideraba una intromisión de mi familia, decidí cambiarme de residencia. Mi padre vivía en Puebla y me aceptaron en una escuela de la misma ciudad en que él estaba. Así pues, contra su voluntad, mi madre me ayudó a hacer las maletas. Bendición tras bendición. Mi padre solía beber antes y después de la cena, y estaba dispuesto a servirme mis tragos. Tenía grandes esperanzas de asistir a la universidad, trabajando de tiempo parcial, y podía contar con el alcohol para liberarme de las tensiones hasta que pudiera resolver mis desórdenes mentales. En cierto modo, la bebida me quitaba demasiado tiempo, de modo que dejé la escuela durante otro semestre. Durante esos meses, mis alegres y festivas borracheras comenzaron a volverse depresiones suicidas.
Supuse que no estaba bebiendo licor de la marca apropiada, de modo que comencé a experimentar con todo lo que contenía alcohol, pero seguí degradándome, llorándome, sintiéndome solitaria y apestosamente borracha. Mis temores aumentaron, lo mismo que mis pérdidas de la memoria, y mi mal cardíaco empeoró. Después de visitar a otros 2 psiquiatras, llegué a la conclusión de que me estaba volviendo loca. Sabía que algún día me desplomaría por completo. No tuve valor para suicidarme, ya que consideraba como un pecado imperdonable, y el Dios temible y vengativo que había imaginado no lo toleraría. ¿Y mi desplome mental? Seguramente que Dios no podría culparme de eso. Comencé a alegrarme de mis amnesias, porque era una señal de que el fin se encontraba cerca. Mi mayor problema consistía en conseguir suficiente alcohol. También pastillas o ambas cosas para mantenerme bien hasta que sufriera el colapso. Sin embargo, mi deterioro mental no progresaba con suficiente rapidez, por lo que al año siguiente fui a ver a otro psiquiatra. ¿Podría ayudarme siquiera hasta que cumpliera los 21 años de edad? Faltaba para eso año y medio. Permanecí con ese doctor porque me daba gratuitamente pastillas. En realidad, sin que él lo supiera, tenía otros suministros. Entonces llegó el día terrible, cuando él me dijo: estas píldoras no forman hábito en el caso de la mayoría de las personas, pero si en su caso, debido a su personalidad dada a la adicción, podría ser que sí. Había mencionado previamente el alcoholismo y me habló del valor, la fuerza y el respaldo que los miembros de AA obtienen unos de otros. Por supuesto, era absurdo pensar que yo era alcohólica. Sin embargo, por temor a dejar de recibir las pastillas y para aliviar las presiones de mi familia, asistí a una junta de AA. La amistad y la sinceridad, también la franqueza de las personas asistentes me impresionaron. Escuché sus relatos de cárceles y calamidades y decidí que me uniría a ellos. Esto cuando llegara a sentirme mal. Cuando volví a beber durante unas vacaciones, regresé otra vez a AA, pero sentí que ese no era mi lugar, como no lo era ningún otro. Pensaba que entre yo y los demás se levantaba una generación, o quizá 2. Escuché sus relatos de los tiempos en que eran grandes bebedores, además de diversos problemas que no me concernían. Las mujeres trataron de mostrarse amistosas, pero invariablemente trataron de hablarme como madres. A veces sentí deseos de gritarles: no me hablen como una niña, sino como una de ustedes. Varios miembros me habían explicado que parecía demasiado joven y confundida, por lo que temían decirme algo que pudiera ser inapropiado. Así, alguno de ellos no decía nada en absoluto. Ahora lo comprendo. Conozco a una niña de 14 años, y lo crean o no, a otra de 9 años en AA. A los 25 años de edad, descubro mi instinto maternal cuando les hablo. Nunca me sentí cerca de nadie, rechazaba los ofrecimientos de amistad, escuchaba sin prestar mucha atención y seguía las recomendaciones solo de vez en cuando. Seguía creyendo que mi problema era mental, no alcohólico, por lo tanto, seguía bebiendo. En mi departamento, cerca del trabajo, viví durante 2 meses en medio de las antiguas depresiones, angustias y molestias físicas. Observaba a otros en las cantinas baratas y llena de desesperación me decía: no soy alcohólica, no estoy tan mal. Finalmente me encontré en un cuarto de hotel de mala muerte con píldoras, vino, vodka y ginebra. Tenía 20 años y estuve tirada en el suelo, vomitando en una caja de zapatos vacía, porque no podía llegar hasta el baño. Una vez más pedí ayuda, y en esa ocasión me hospitalizaron. No obstante, con la ayuda de una mujer no alcohólica del hotel, volví a AA. Al cabo de solo 8 meses de sobriedad, me casé con un miembro de AA. He sido bendecida con el nacimiento de 2 niños y hay otro en camino para dentro de poco tiempo. Después de 5 años de sobriedad continua, mis pasos son un poco más ligeros y siento el corazón más tranquilo. ¿Cómo funciona AA? No lo sé. Solo sé que da buenos resultados. Tuve la oportunidad de reconstruir toda mi vida, un día tras otro, en lugar de limitarme a vivir los años que me quedaban. Muchos de mis amigos de AA en la actualidad son 1 o 2 generaciones mayores que yo, pero no hay barreras. AA es suficientemente grande para todos. Cada generación contribuye con sus propios dones, talentos y pensamientos. Cada miembro aporta sus ideas y creencias. Todos llevamos nuestra enfermedad común del alcoholismo, nuestro libre albedrío y el derecho de aplicar los principios de AA como los entendemos, esto por mediación de un poder superior a nosotros mismos. Creo en Dios, en la bondad de los seres humanos y la perfección del universo, y sobre todo,
Creo que soy una alcohólica que hoy, por la gracia de Dios, puedo caminar por el mundo con sobriedad. Siguiente historia. Pedro ingresó en AA a los 26 años de edad. El gran yo no daba el ancho. Creía proceder de la capa superior de la sociedad y siempre traté de vivir incluso por encima de ese nivel, al menos en mi opinión. A los 15 años bebí mi primer trago. Al tratar de aprender a beber correctamente en público era parte de mi educación social. A los 18 años era presidente de la asociación estudiantil de mi escuela y bajo el suelo de mi estudio había alcohol suficiente para equipar la cantina de cualquier casa particular. No me emborrachaba. El beber parecía hacer que resaltara más mi superioridad evidente, en mi opinión por supuesto. No me importaba en absoluto lo que pensaran otros, pero me agradaba caer bien y me consideraran un buen tipo, inteligente, audaz y en fin, un tipo de persona a la que se busca. Cuando bebía llegaba a creer todo eso respecto a mí mismo. Obtuve rápidamente un grado en el ejército y después me dediqué a vivir. Bebía todos los días, sin meterme en lío con las autoridades. Sin embargo, tenía dificultades conmigo mismo. Nunca tuve amigos íntimos y eso me hacía sentir resentido. La gente no parecía desear mi compañía tanto como creía yo que debería hacerlo. Todas las fiestas a las que se iba se iniciaba con la bebida que tenía en el baño. Esto mientras me aseaba. Tomé toda clase de disposiciones para estar siempre seguro de dónde había bebida disponible. Había botellas en las fiestas, pero si se las acababan, yo estaba siempre atento. A los 19 años recurría al pelo del perro que me mordió. Antes de que transcurriera mucho tiempo, quería cada vez más pelo, esto para sentirme bien, y ese pelo se fue convirtiendo gradualmente en el perro mismo. Salí del ejército antes de cumplir 21 años, e ingresé a los trabajos civiles, solamente por el dinero extra. Comencé a estudiar para veterinario, y al cabo de 2 años lo dejé, esto porque no daba el ancho. El gran yo no daba el ancho. Había estado esperando los exámenes finales, pensando que serían sumamente fáciles para mí. Es así como veía la vida. Realmente no trabajaba, me limitaba a hacer ciertas cosas para ganar dinero y vivir a mi modo. No me importaba de dónde procedía el dinero, no había cartera ni bolso de mano que estuviera a salvo cerca de mí. Cuando estaba borracho, creía siempre que a la vuelta de la esquina se encontraba el momento en que me asentaría en la vida. Creía que, muy pronto, alguien se reconocería en mi talento y diría que yo era la persona que había estado buscando desde hacía años, pero no daba el ancho y, en lo más profundo de mí mismo, lo sabía. A los 19 años me hablaron de los alcohólicos de AA. Luego, a los 22 años, sentí y comprendí que era alcohólico y volvieron a presentarme en AA. Sin embargo, una semana después abandoné el país para ir a 11.000 kilómetros de distancia, a una de las regiones ovejeras más remotas y desoladas del mundo. Ese era un paraíso para alcohólicos y me rodeaba por todas partes. Establecí reglas sobre mi modo de beber y seguía emborrachándome. Sobre todo, seguía creyendo en mi omnipresencia y al cabo de 3 años me cansé. Seguí en una sola dirección, hacia abajo. Comencé a beber alcohol industrial cuando no había otra cosa. Luego pasé a las bebidas caseras, hechas con tónicos para el cabello, limpiametales, etc. Descendí demasiado, me encerraron y todavía no estaba dispuesto a dejar de luchar con el alcohol. Me sentí aliviado cuando me convertí en vagabundo, porque en esa forma no tenía ya que seguir luchando. Regresé a mi país e hice mi mayor esfuerzo para enderezarme, pero no sirvió de nada. Volví a mi antiguo nivel. De mala gana, probé nuevamente AA, enorgulleciéndome al oír decir a la gente que era agradable ver a alguien tan joven en AA. Esto lo celebré con un trago. Me dieron 3 años de vida y no me importó. Ya había pensado seriamente en el suicidio, pero nunca me había decidido a intentarlo. Finalmente fui al hospital, pasé por una unidad antialcohólica y me uní realmente a AA a los 26 años de edad. Desde que tomé esa decisión sobre sí mismo y sobre mi vida, puedo decir con sinceridad que no he vuelto a tener el deseo de beber. A veces ha sido difícil, pero esos periodos nunca han durado mucho. Siempre valió la pena. No estoy dejando nada y encuentro todo lo que un hombre puede desear. Tengo ya 30 años y estoy todavía soltero, pero el tiempo resolverá eso. Tengo mucha confianza en el tiempo, sobre todo en las 24 horas que estoy viviendo. También regresé a la universidad y este verano espero graduarme como maestro.
Las dificultades que encontré cuando fui por primera vez a AA me las creé yo mismo. Les tenía envidia a los otros miembros y pensé que tenían resentimientos contra mí. No tenían la misma actitud ni las mismas perspectivas de mi generación. Me convencí, a propósito, de que no podían comprenderme y de que no prestaban atención a lo que yo les decía. Me llené de alegría al encontrar a otro miembro de mi edad. Hablamos mucho sobre cosas que creíamos pertinentes para nuestra edad y que carecían de sentido para los mayores o significaban otra clase desde su punto de vista. Los grupos de jóvenes tienen una utilidad tremenda en este respecto y por supuesto son muy importantes para ayudar a otros jóvenes a identificarse como alcohólicos. He incluido AA a mi modo de vida y me he dedicado a ello. Me nombraron secretario de una oficina intergrupal de AA y por ello me han designado para asistir a la próxima reunión de servicios generales que se va a celebrar. Una vez que un joven entra en contacto con AA, se le da una llave. Depende de él y el tiempo que pase hasta que la haga girar para abrir la puerta hacia una vida maravillosa. Espero que otros aprendan de mis errores y mis faltas. Tuve la llave en la mano durante demasiado tiempo antes de utilizarla. Siguiente historia. Rosa ingresó en AA a los 16 años. Ahora le digo a la gente, están llenos de miedo. Durante mucho tiempo traté de tener una cita con algunos de los tipos de la multitud. Eran las personas a las cuales consideraba entonces como magníficas, las que viajaban, las muchachas que entraban y salían de los dormitorios, los jóvenes que se inyectaban heroína y fumaban marihuana. Finalmente, uno de ellos me pidió una cita, y esa fue la primera noche que me emborraché cuando tenía 13 años de edad. Estuvo todo el tiempo pasándome copas, de modo que bebí más que él. De regreso a casa, me precipité hacia la portezuela para vomitar por la ventanilla y me tiraron del automóvil dejándome tendida en la calle. La gente no me quería y no sabía qué estaba pasando. Bueno, decidí averiguarlo. Así aprendí a beber con los demás. Traté de ser igual a quienes me rodeaban. Permanecí en la cocina, contando los chistes más sucios y bebiendo más cerveza que nadie. Ahora cuando veo a alguien de esa multitud, le digo, lo que pasa es que tienen miedo, mucho miedo, eso es todo. Las personas se unen entre sí porque están asustadas de lo que en realidad son. Nunca tuvieron una identidad, de modo que se pegan unas a otras y adquieren la gran identidad. Luego tienen un miedo atroz de perderla. Es por eso que trataba de agradarle a la gente, no porque fuera una de las chicas duras, ni que deseara hacerlo. No quería fumar hierba, porque sabía que las muchachas que lo hacían se metían en dificultades y acababan en la cárcel, lo cual estaba lejos de ser agradable en la pequeña ciudad en que vivía. Chicas de 12, 13 y 14 años estaban teniendo bebés, viviendo en hogares juveniles. Era el caos. Gracias a Dios que eso no me ocurriría a mí. Tengo 7 hermanos y hermanas y ninguno de ellos tuvo nunca dificultades, aparte de mí y otro hermano 2 años mayor que yo. Nunca entendí con mi familia y estaba acostumbrada a contradecir mucho a mi madre. Era una estudiante que siempre sacaba las calificaciones más altas y escribía varias cosas bastante buenas, pero en cuanto empecé a beber, llegué al punto en que me tuve que abandonar en la escuela. Bebía cerveza, vino y ron. Solía llevar una bolsa extra grande de paja, porque podía meter en ella 4 botellas de vino. Una noche, cuando tenía 15 años, un tipo puso tabletas de LSD en mi copa. Me dijeron que estallé. Durante los 7 meses que siguieron, estuvo constantemente en los viajes. Tuve amnesias y me decían, muy bien chiste, Rosa. Y yo les respondía, ¿qué? ¿Les conté un chiste? Estuve en 4 instituciones. Una vez un hospital para enfermos mentales no quiso aceptarme porque tenía solamente 15 años de edad y estaba tan borracha que ni siquiera podía firmar mi ficha de ingreso. El comienzo del fin para mí fue cuando fui a un motel con una banda de 9 jóvenes y exploté y acabé en la noche en el hospital. Inmediatamente, antes de que mi hermano fuera a verme, tuve un ataque y las enfermeras me ataron a la cama. Mi hermano estaba con tragos. Dio media vuelta, se fue en automóvil hasta nuestra ciudad. Encontró al tipo que me había dado el ácido por primera vez y le dio una buena paliza. Es la primera vez que recuerdo haber recibido alguna protección de mi familia. Pensaba que mi padre tenía la culpa de que yo maldijera tanto y de que mi madre estuviera enferma. Era culpa de mi hermana que me sintiera tan sucia en mi interior, debido al nombre que me dio durante tantos años. La verdad era que yo no quería a Rosa. Por lo tanto, ¿cómo era posible que alguien me quisiera? Mi familia no podía permitirse cuidarme debido a varias cosas que hice.
Ahora sé que se trataba de una enfermedad, y ya no me siento avergonzada de ello. El estar enferma no es una razón para permanecer así, sino para hacer algo con el fin de comenzar a recuperarme. Un día después de que regresé a casa del hospital, mi padre me preguntó: «¿Qué te está pasando, Rosa?» «Me siento deprimida, papá», le contesté. «Conozco un lugar donde quizá puedan ayudarte, si es que quieres ir», me dijo. Mi padre había estado en AA sobrio durante 10 años. Así, fui a mi primera junta de AA con él. Estaba temblorosa y atemorizada, y no entendía las sonrisas, pero la gente me dijo: «Escucha, Rosa, nosotros te queremos». Nadie me había dicho eso antes, excepto cuando tenían las manos sobre mi cuerpo. Descubrí lo que era el amor. En mi opinión, amar es querer a las personas como son, aceptándolas tanto si son buenas como malas o indiferentes. Después de eso, fui a una reunión dominical y quizá a 2 o 3 juntas con mi padre, pero no recuerdo que deseara permanecer sobria. Permanecía en casa, sabiendo que todo el mundo se estaba emborrachando y divirtiendo. En mi última pérdida de la memoria, la última vez que tomé LSD y bebí, había estado con un joven que se iba de viaje. La noche anterior a su partida estábamos en un bar y tomamos cerveza. Dejé el vaso y me dije: «No sé lo que harán los demás, pero voy a dejar la bebida. No puedo permitirme estar borracha cuando se vaya». Iba a despedirlo a la mañana siguiente, pero a medianoche tuvo que llamarme a casa. Recuerdo que me tendí en la cama llorando y sollocé durante más de 4 horas. Mi padre fue a verme y me dijo: «Piensa que el mundo no se está acabando». Había estado a medias en AA, pero entonces decidí no volver a permanecer afuera. Deseaba ir a AA, era mi último recurso. Hace de eso 11 meses y medio. AA me ha permitido reducir mis depresiones. Cuanto más estaba consciente de que sí, además de la depresión, tomar alcohol o también drogas, y yo sabía que me moriría. A veces he llamado a miembros de AA a las 2 o 3 de la mañana. Todo irá bien, me asegura, y me quedaba dormida, hablando por teléfono. Una noche, en una reunión de AA, un joven me dijo: «Jovencita, me he derramado más de alcohol en la corbata de lo que has tomado tú en toda tu vida. ¿No eres demasiado joven para ser alcohólica?». Le respondí: «¿Y no es usted demasiado viejo?». Pero cuando un viejo se sube a tribuna y dice que le duelen las tripas, mi corazón se inclina hacia él, porque sé cómo se siente. Recuerdo que estuve tendida en la cama, en el hospital, días y días sin comer. No era tan sucia como un té por 8, pero sentía lo mismo. Podía agarrar a muchas personas de AA, rodearlas con los brazos y no soltarlas, sobre todo a las que están enfermas y sufren. Eso es bueno para mí, porque tengo ya un poco de espacio en mi interior para sufrir por los demás. Ya no me preocupo exclusivamente de mí. Solía dejar o decir que la gente me afectara demasiado, esto de la peor manera. Tuve que aprender a mantenerme un poco a distancia. Al principio soñé con que mi hermano ingresaba también a AA, pero ya he llegado a aceptar el hecho de que tiene que vivir su propia vida. Hay un lugar para él en AA si lo desea, pero me he despegado con el fin de no obligarlo a hacerlo contra su voluntad. Durante el verano trabajo como cajera y ahora he vuelto a la escuela. Mis calificaciones son mejores, 3B en mi última boleta, pero tengo que estudiar y aplicarme porque mi mente se deterioró durante los 3 años de alcohol y droga. La gente me pregunta: «¿Qué haces para divertirte?». Vivo. Y sé que estoy viva. No todo es bueno, pero ya no tengo que huir de nada. Ya no hago lo que solía hacer cuando bebía, porque ya no tengo que seguir poniéndome a prueba. Última historia. Raimundo ingresó en AA a los 26 años. Era una víctima de las circunstancias, enviado con engaños al manicomio. A los 25 años me sentí en lo más profundo de la autocompasión y el remordimiento. Tras los muros de un manicomio donde debía estar un huésped durante 1 año, esto sin pagar. Si me hubieran preguntado entonces cómo era que estaba allí, les habría dicho que era víctima de las circunstancias, perseguido por la sociedad y enviado con engaños al manicomio por conveniencia de mis familiares. La verdad fue que por mis borracheras me expulsaron de 2 universidades y de la Fuerza Aérea con una licencia general. Insistí en mi derecho a beber hasta llegar al extremo de las convulsiones alcohólicas y de los delirium tremens. Salté sin paracaídas de la ventana de un 2º piso y estaba en una institución mental. Esto porque un padre que me amaba no sabía qué otra cosa podía hacer conmigo. Me había encerrado para protegerme contra mí mismo, para darme lo que era probablemente mi última oportunidad de vivir como un ser humano sano y racional. Allí me presentaron a miembros de Alcohólicos Anónimos,
y tras esos muros me ofrecieron un programa y me dijeron que si practicaba sus principios lo mejor que pudiera, rehusando en todas las circunstancias tomar la primera copa, podría vivir todos los días de uno en uno sin necesidad de alcohol. Se atrevían ellos a garantizármelo. Nunca me hablaron de buenos empleos, un matrimonio feliz, casas de campo o automóviles último modelo. Me garantizaban la sobriedad nada más. Estaba dispuesto a esforzarme por conseguirla. Debo ser sincero y decir que no me estaba impresionando. Al cabo de 4 meses, cuando todavía era paciente del hospital, seguía creyendo que podía seguir bebiendo y ser responsable de mi futuro, pero no podía. Así pues, decidí probar más en serio en AA y su programa de 12 sugerencias sencillas, esto para ver cómo iba a poder aplicármelas siendo yo mismo mi peor enemigo. Desde entonces, he tenido el privilegio de poder hacerlo así, de 24 en 24 horas. Cuando salí del hospital, regresé a casa fortalecido por lo que había oído en las juntas de AA. Eran conversaciones privadas con un hombre al que creía odiar. Se me dijo que tenía que asistir a muchas juntas, anteponer a AA a todas las cosas y que debería practicar el paso 12 para ayudar a otros alcohólicos. También visitar hospitales y poner en práctica todo el programa. Y comencé a hacerlo exactamente de esa forma. Las cosas empezaban a marchar bien, pero tal y como lo pienso, esto en la actualidad, yo no estaba creciendo lo suficiente. Necesitaba transporte, de modo que conseguí un chofer que, al cabo de pocos meses, se convirtió en mi esposa. En menos de un año, Dios nos dio nuestro primer hijo. Las responsabilidades comenzaban a amontonarse y ni siquiera sabía qué significaba esa palabra. Sin embargo, tenía responsabilidades hacia mi esposa y mi hijo, hacia Dios que me creó, hacia mi patrón, hacia mí mismo y hacia el programa de AA. La confusión y la frustración aumentaban. Comprendía que tenía otras cosas que hacer, además de saltar de una actividad de AA a otra. Me habían dicho que fuera a las juntas y lo hacía casi todas las noches. Mi esposa y mi hijo se quedaban en casa. Necesitaba respuestas. ¿Cómo conciliar el modo de vida de AA con las responsabilidades de la vida cotidiana? ¿Cómo hacer primero las cosas más importantes? Hablé con miembros experimentados de AA, incluyendo a mi padrino. Su tono no había cambiado y seguía diciéndome: AA debe ser primero, ve a las juntas, practica el paso 12, ve a los hospitales, visita las prisiones. En esa época parecía haber pocos AA de mi edad, esto en esa región. Con lentitud, pero con seguridad, comencé a aprender a no aceptar tan al pie de la letra todo lo que me decían. Aprendí a aceptar lo que miembros veteranos me decían, pero adoptándolos o adaptándolos a mi propia situación. AA debe estar primero, es cierto. Sin embargo, examinando este punto más detenidamente, decidí que lo que debía ser primero eran los principios y la filosofía de AA, no sus actividades. El ir a las juntas seguía siendo una obligación, esto dentro de lo razonable. La esposa y los hijos de mi padrino habían estado viviendo durante mucho tiempo en un infierno, y hubieran permanecido con gusto parados de cabeza mientras él asistía a las juntas. Sus hijos tenían ya edad suficiente para cuidarse solos, de modo que su esposa podía ir con él. Mi situación era totalmente distinta. Una joven esposa con hijos pequeños necesitaban un esposo y un padre, no un viajero de AA. Creo que los jóvenes de AA tienen problemas especiales para los que necesitan soluciones apropiadas. Por supuesto, las respuestas son las mismas, pero cambian las aplicaciones. No aprendí eso de la noche a la mañana y tampoco crecí instantáneamente. Sin embargo, con lentitud y seguridad, lo que trato de expresar aquí llegó a ser un patrón de vida para mí. Sobrepasé esa etapa de crecimiento sin beber un trago. Ahora mi esposa y yo estamos más cerca que nunca uno del otro, y nuestros hijos nunca me han visto beber. Saben que estoy en AA y por qué, y también se sienten felices y orgullosos de ello. He recibido muchas bendiciones, gracias a Dios y a mis amigos de AA, y no he tenido que seguir bebiendo. Fin de las historias y muchas gracias por estar aquí. Felices 24.